Rafael Narváez, es parlamentario, abogado y defensor de derechos humanos. Caracas nuevamente se llena de luto, y a pesar de los obstáculos que se le colocan a los periodistas, a los medios de comunicación social para que oculten una verdad que sigue ocurriendo en nuestro país, sobre todo en la Gran Caracas, cuando se le limita al periodista a acceder al familiar, es un error por parte del Estado en querer ocultar una realidad donde el AMPA ha tomado el territorio venezolano, donde el AMPA pasa por encima de las decisiones del poder legislativo, del poder ejecutivo, es decir, los poderes públicos. Y por supuesto que el familiar que hace colas para reclamar un cadáver porque su hijo nunca regresó a su casa, tiene que también sufragar quizás 6 salarios y medio para poder enterrar a su hijo, a su familiar, a su hermano, además de llorarlo, además de sacar dinero de su bolsillo, además de endeudarse con algunos vecinos. Entonces el Estado nunca responde, y la respuesta del Estado es contra los periodistas que cubren la fuente de suceso. La respuesta del Estado es para ocultar las cifras. La respuesta del Estado es para obstaculizar un trabajo de libre ejercicio del periodismo, para mandar la información a la comunidad y para que el Estado corrija. De allí que entonces 48 muertes violentas este fin de semana en Caracas. Entramos en la etapa más dura y más atractiva para el AMPA, donde el AMPA va a asumir su verdadera fuerza para arremeter, para quitarle la vida, para decidir quién muere y quién vive, para decidir a quién atraque y quién no, para que entonces los jubilados pensionados, la sociedad que pueda cobrar sus churupitos, que no le alcanza ni siquiera para comprar una cesta básica, bueno, tendrán que acompañarse del Dios Todopoderoso, porque el Estado no asume la seguridad ciudadana. Estamos en presencia de la falta de respuesta por parte de los poderes públicos. Estamos en presencia de crímenes sin castigo. Estamos en presencia de un AMPA desbordada, envalentonada, que asume como autoridad pasar por encima del ministro de Justicia. Estamos en presencia de un ministro que ha ido desapareciendo, que ha querido aplicar métodos sin ningún soporte científico, y que lo que ha hecho es colocar al AMPA para ir contra las sedes policiales, para ir con retaliación y para envalentonarse. El Estado venezolano tiene que asumir la responsabilidad del artículo 43, que establece el derecho a la vida es inviolable, y yo como Estado tengo que canalizar políticas de seguridad ciudadana para que el delito disminuya a grado de tolerancia de una sociedad. Estamos en una situación sumamente complicada. No hay coordinación policial, no se siente que el ministro sea el líder de las policías, no se coordina con las policías municipales, con las estatales y por supuesto las nacionales. Tampoco hay mecanismo de inteligencia, tampoco hay un esquema de trabajo que coloque la coyuntura con un sistema operativo de patrullaje, porque a veces no hay patrulla y no se entiende tanto recurso que se le ha dado al Ministerio de Justicia e Interior para que asuma la protección de la vida de los venezolanos. A veces no hay la logística para el traslado de los que cometieron el hecho punible. Es decir, estamos en una situación de indefensión, donde la vida en Venezuela no vale nada, donde el Estado desprecia la vida, donde el Estado, ante los ojos que está observando una clase humilde que pierde sus hijos, y que por lo tanto el corazón sigue estando de piedra, porque no les duele cuando atracan, cuando secuestran y por supuesto cuando asume el AMPA en contra de la vida de los venezolanos. Hoy en día es difícil enterrar a un familiar o un amigo. Hoy en día es difícil sufragar el gasto del acto velatorio, del entierro. Hoy en día es difícil sufragarlo, porque el mínimo entierro en foro humilde son 50.000 bolívares, cuando tenemos un salario de 7.000 que se nos come para comprar los productos básicos y llenar nuestro núcleo familiar de alimentos. Hoy en día es muy complicado. De allí que mucha gente humilde ha tenido que endeudarse para poder sufragar, además de que pierde la vida de sus hijos, de su familiar, tiene que sufragar en la funeraria y a veces pedir prestado porque no le alcanza para poder darle digna sepultura a seres humanos que no tienen la culpa de lo que pasa en Venezuela, que lo que piden es el derecho a la vida, y que el Estado nunca se lo ha dado. El Estado lo que hace es asumir con fuerza la restricción para buscar la información veraz y oportuna a través de los periodistas que cubren las fuentes de suceso. Es un Estado indolente, que no le duele la vida de nadie. Por lo tanto, el llamado es que el ministro de Justicia le diga a Venezuela si está capacitado para asumir este cargo o no, y que le den paso a un venezolano que pudiera hacer un esfuerzo en estos 3 meses que nos quedan del año y no cerrar nuevamente con la cifra roja de 25.000 homicidios. Eso es lo que le pido al Estado venezolano como defensor de derechos humanos. Es lo que exhorto a todos los sectores políticos de Venezuela, exhorto a los poderes públicos para que hagamos una reflexión y logremos
que el AMPA, con un sistema de plan integral de seguridad que pudiera nosotros establecer para que entonces el AMPA entienda que aquí la vida hay que respetarla y que no son ellos los dueños de la vida y no son ellos los que deciden quién muere y quién vive, sino que el AMPA tiene que pagar su hecho punible y por supuesto la prevención tiene que salir a reducir para que el delito no ocurra y no cause el mayor daño posible. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo como venezolanos, que volvamos a las calles, que volvamos a los sistemas de recreación, que volvamos al cine, que volvamos al teatro, para que regresemos vivos a nuestras casas y no tener que elevar plegarias al Dios Todopoderoso cuando el Estado está en la obligación de proteger la vida de nosotros todos los venezolanos.